Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? Gracias, señor presidente. Han llegado los diversos documentos. Un oficio reservado al ministro de Justicia, señor Luis Cordero, con el informe mensual correspondiente a la glosa número 8 del programa 01 del Servicio Nacional de Menores al mes de marzo de la Ley de Presupuesto 2023. Otro oficio reservado al director nacional de Gendarmería, con el que informa la glosa 15 del programa 01 de la Ley de Presupuesto también del presente año. Un informe del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Jaime Rojas, denominado Principales aspectos sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, y además lo complementa el profesional señor Angelo Pali con información de los proyectos relacionados. Una carta de la presidenta de la Comunidad Judía de Chile, señora Ariela Gosín, mediante la cual solicitan analizar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de sancionar expresamente el antisemitismo, boletín 15.759-17, y además de ser recibida para dar su opinión sobre la materia. También hay una solicitud de audiencia de los representantes de la Alianza Macro SM-POS de la Patagonia del Norte para ser recibidos por la Comisión entre el 15 y el 19 de mayo, fechas que se encontrarán en Valparaíso, para exponer sobre las propuestas de administración colectiva e inclusiva con la pesca artesanal y los demás usuarios del borde costero. Solicitud de reunión presencial privada con la... Respecto a eso, yo no lo diríamos a pesca. Ya. Porque... ¿Les parece? ¿Les parece? Está bien. Bien. Después hay una solicitud de reunión presencial privada con las comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores del señor Rafael Viana, a nombre de la International Service for Human Rights, de World Hugger Congress y del Hong Kong Democracy Council, a realizarse idealmente entre el 1 y el 2 de junio. También una correspondencia a Amnistía Internacional. Respecto a ese punto, si le parece, a la comisión, pedirle a la secretaría que coordine con la secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores una fecha donde podamos recibir los miembros que estén presentes en la región metropolitana. Pero el primero es Día de la Cuenta Pública, ¿no? Sí. Sí, ese jueves. Jueves y viernes. Jueves primero. Jueves primero y viernes 2. 2. Habría que coordinar para ver qué senadores están disponibles esos días. Ya. ¿Y aquí de la comisión habrá alguna disponible? ¿Hay alguien disponible para ese día? No. 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 Ya. No, entonces habría que ver Con relación. con relaciones exteriores. Muy bien. Por último, yo voy con calidad de presidente de ambas comisiones. Ya. Que efectivamente se allanen a los horarios que pueda. O sea, Son de afuera. son de afuera. Podría ser el jueves después de la cuenta del presidente, de su excelencia el presidente. Que me imagino irá a ser en la mañana. Y después de eso, no sé, estos compañeros terminan a la 1 del día. Coordinemos y vamos Ahí viendo. podría ser el jueves después de la cuenta. Eso, en Valparaíso. Sí, claro. Ya. También hay una correspondencia de Amnistía Internacional en la que reitera la solicitud para presentar el informe anual de dicha entidad. Y finalmente, una correspondencia del señor Cristian Suárez, postulante al cargo de defensor de la niñez, informando que renuncia a la postulación del cargo. Y dar cuenta también del reemplazo del senador Kuchel por la senadora María José Gatica. Bueno, estamos convocados en el día de hoy para votar el nombre del candidato a defensor o defensora de la niñez. Se ha tratado de generar ahí una amplia conversación, pero yo creo que ha sido difícil, y por tanto lo que vamos a hacer hoy día es votar justamente para que mañana se pueda revisar en sala si ese nombre reúne o no los quórum referidos. ¿Podría hacer referencia, secretaria, para que todos los miembros de la comisión sepan efectivamente los quórum que se requieren en la sala? ¿Lo tiene a mano la disposición? 2/3, sí, pero para que pueda leer la disposición, si es que es posible, si es que no.
El defensor será designado por acuerdo del Senado, optado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, a propuesta uninominal de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de dicha corporación, para lo cual ésta deberá establecer un procedimiento que asegure la observancia de los principios de publicidad, transparencia, idoneidad y no discriminación arbitraria. La comisión deberá oír a todos los postulantes que cumplan con los requisitos señalados en este artículo y deberá asimismo oír especialmente al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a académicos de destacada trayectoria y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la difusión, promoción y defensa de los derechos de los niños que la comisión estime pertinente. En caso que el Senado no apruebe la propuesta en el plazo de 30 días, la comisión deberá presentarle una nueva recomendación. Bien. Nosotros habíamos acordado en la sesión pasada que íbamos a resolver, antepasada, que íbamos a resolver la sesión de hoy día. En caso de ser rechazado el nombre, la idea es, o sea, no reunir a los 2/3 de la sala. La idea es volver a congregarse el día jueves para buscar un nombre alterno, esperando justamente llegar a la sala del Senado. Esperamos la sesión siguiente, que es la del 30 de mayo, ¿no? Esta 30 de mayo. 30 de mayo. Entonces, si les parece, a los señores senadores, alguna consideración previa. Yo quiero señalar nuevamente que los 12 nombres que llegaron eran 12 buenos nombres, vuelvo a insistir. Yo hice un repaso de las exposiciones de cada uno de ellos, revisamos los currículums de cada uno de ellos, revisamos también las propuestas. Sin lugar a dudas, tuvimos postulantes que reúnen las características para poder tener la posibilidad de defender los derechos de los niños y niñas adolescentes. Este es una materia, yo diría, esencial para los efectos de la infancia en nuestro país. Y en ese contexto, más allá de las consideraciones que podrán resolverse en esta elección, bueno, insistir, hay que ir buscando un nombre que reúna a los 2/3 de la sala del Senado. Y por tanto, esto hay que iniciarlo, porque si no lo iniciamos hoy día, difícilmente vamos a lograr finalmente un nombre que reúna esa característica de tener los apoyos necesarios. Y por tanto, yo quisiera también destacar también el currículum de Cristian Suárez, que es postulante del cargo de defensor de la niñez, que informó la renuncia al cargo. Tenía un muy buen currículum también él. Contarles que era fiscal, se dedicó a los temas de violencia infantil. Nos entregó también cifras muy alarmantes respecto a los archivos provisionales de las causas contra menores, donde el 50% de las causas terminan finalmente archivadas. Y bueno, a Cristian Suárez también decirle que era un muy buen postulante al cargo. Dejo abierta la palabra por si alguien quiere hacer alguna consideración general y si no, procedemos derechamente a votar. Sí, adelante. Pero me imagino que de los 12 no habrán algunas opciones que se van a presentar. O... Yo lo dejaría abierto que cada uno, veamos cuántos votos saca cada uno, primero veamos si es que alguno de ellos en primera votación reúne mayoría. Y si no, vamos viendo hasta que alguno tenga la mayoría necesaria para poder calificar. ¿Les parece? Es la fórmula. Bueno. Ok, vamos, secretario. Sus señorías tienen en sus carpetas el listado de los postulantes que reúnen los requisitos, que son 12, ahí de los cuales tienen que sabes que yo no prefiero que de los 12 se presenten candidatos. Yo siento que aquí hay opciones tomadas y que ¿para qué le damos más vueltas? Y se votará por los candidatos que están y si hay una mayoría se expresa que es un voto de mayoría, porque si no vamos a estar votando por los 12, se va a ir ajustando. No, si por eso votemos directamente por uno. Sí. O sea, claro, pues ponga un nombre. Un nombre. Cada uno da un nombre. Cada uno da un nombre. Vamos, en votación. Bueno. Senadora Gatica, ¿por quién vota?
Bueno, yo opto por la opción de María Rosario Martínez Marín, directamente porque estuve estudiando su currículo. Tiene conocimientos sobre el área de poder trabajar con niños y sobre todo hoy día en momentos que son complejos, momentos en donde hay niños en nuestro país en donde les suspenden las clases cada vez que hay un funeral narco. Hay niños que en la Araucanía probablemente no pueden ir muchas veces a estudiar, producto de la inseguridad que se está viviendo y obviamente que resolver quién va a estar a cargo de esta institución con tanta importancia y teniendo en cuenta de que los niños son la base de nuestra sociedad como país, obviamente que tiene que ser alguien que tenga los atributos y para mí María Rosario Martínez cuenta con todos los atributos para poder liderar una institución que tiene un tremendo desafío por delante en tiempos complejos como país. Muchas gracias. Senador Saavedra, ¿cuál su voto? Sí, yo voy a presentar como candidata a Natalia Castillo Muñoz. Ella es una abogada de la Universidad de Chile, ingresó en el 2009, diplomada en Derecho Penal, parte especial del PUC 2011, con más de 10 años de experiencia profesional en Derecho de la Niñez, tanto desde la litigación como desde la creación de políticas públicas y el compromiso irrestricto con los derechos y la promoción de niños y niñas en el país, con capacidad de liderazgo y de conducción que son necesarios para que esta institución pública pueda desplegar todo lo que son las iniciativas que se mandatan en la ley, cosa que está ausente y que hoy día es una de las principales carencias que requiere el país para que esta institución sea robusta en lo orgánico, pero también en el proceder, en la promoción, en la defensa y en la protección de niños y niñas, que debe ser el interés superior de quien conduzca esta institución. Por eso mi voto será para Natalia Castillo Muñoz. Gracias, senador. Senador Van Rysselberghe, ¿cuál es su voto? Muchas gracias por los mismos argumentos curriculares y experiencia profesional que indicó la senadora Gatica. Mi voto va a ser por María Rosario Martínez. Muchas gracias. Senadora Campillay. Bueno, mi voto es por Anuar Quisille. Él es un académico experto, ha estado trabajando dentro y fuera de Chile, trabajó en la UNICEF, tiene un currículum bastante amplio. A mí, hoy estamos buscando al mejor para el bienestar de las niñas y niños y adolescentes de nuestro país, y creo que él es el mejor y creo que su currículum es bastante amplio, como lo dije antes, y bueno, es uno de los mejores entre todos. Y además reúne lo que se nos sugirió de parte de las agrupaciones, de parte de los académicos, reúne todo. O sea, eso, más que... Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Señor presidente. Yo primero quiero señalar que los 12 nombres eran 12 buenos nombres, todos con vasta experiencia. Yo hice un resumen que hace unas sesiones atrás respecto de cada uno de ellos, algunos con vasta experiencia internacional, como el caso de Anuar Quisille, otros con experiencia también en posgrado, como Eric Byborn o Natalia Castillo, que ha estado también trabajando en los temas que hacen relación con la reinserción social, o Blanquita Honorato, que plantea su foco fundamentalmente en los temas de salud mental, o temas o personas como Mónica Geldres, que tiene un despliegue y un potente y una personalidad adecuada para el cargo, o Sebastián Yantén, Nora Villalobos, Sebastián Salinero, Cristian Suárez, que además había sido fiscal y que se había pronunciado respecto de la materia, pero finalmente tenemos que optar por un hombre. Entonces, en ese sentido, María Rosario Martínez Marín reúne todas las características, fue ex directora del Sename, sin lugar a dudas tiene la experiencia,
particularmente en cómo poner foco en los programas especiales de niños y adolescentes en situaciones de riesgo. Creo que ha puesto alarma respecto a algunos temas que me parecen particularmente sensibles, como que el suicidio sea la segunda causa de muerte en niños y adolescentes, que básicamente está disponible para ir focalizando justamente y promover programas basados en la evidencia científica y el trabajo colaborativo con los otros órganos del Estado, y por tanto mi preferencia es para María Rosario Martínez Marín. Gracias, presidente. Resultado de la votación: 3 votos por doña Rosario Martínez Marín, 1 voto por el señor Quisille y 1 voto por la señora Castillo. Queda entonces aprobado por mayoría la señora María Rosario Martínez. Nosotros hemos resuelto entonces lo siguiente, y me gustaría ver si tenemos acuerdo. Este nombre va a ser sometido mañana a la sala para ver si reúnen los 2/3. En caso que no reúna los 2/3, los quiero dejar convocados para el jueves. No pueden, ¿no? Sí, tienen distrital. Van a estar fuera del país. Entonces busquemos la fecha adecuada, porque si no puede el senador Saavedra, la idea es que estemos los 5. Yo creo que es muy importante que estemos los 5. Entonces quiero proponer entonces que dejemos la sesión, si es que mañana se rechaza el nombre, una nueva sesión para el día martes, 30, para buscar una alternativa, y vamos avanzando en el proceso, porque tenemos que ir buscando y haciendo mayoría. Entonces, en el caso en que el nombre sea rechazado mañana en la sala, tenemos para el martes 30. Sí, por eso le digo, tenemos espacio para ir. Esperamos que ojalá sea resuelto favorablemente en la sala, pero en caso contrario, citamos directamente para el martes 30. Ok, se ha evacuado el trámite. El segundo punto de la tabla, vamos a escuchar al representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Jaime Rojas, sobre el proyecto de ley que promueve, protege y garantiza los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, y el proyecto de ley sobre derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile refundido, de autoría de los y las señoras senadoras de esta comisión. Senador Saavedra. Supuesto, adelante. La propuesta del Gobierno de Chile, y particularmente a través del Ministro de Justicia respecto del plan de búsqueda. Y esta condición que al menos escuchar al ministro respecto de qué contiene este plan de búsqueda, que es uno de los situaciones pendientes que tenemos respecto a los derechos humanos, en estos aspectos de dignidad de las personas que nosotros dar cuenta de aquello y solicito al ministro para una próxima sesión que haya. ¿Es posible? A mí me parece muy adecuado. ¿Les parece que fijemos al tiro la sesión? Debiera ser la primera sesión de junio. Por eso, para que no se nos tope. Por eso, no veamos al tiro. El martes 6 de junio. ¿Les parece? Resuelto. Ok. Entonces, adelante. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a las senadoras y a los senadores integrantes de la comisión, a la secretaría y a quienes nos acompañan. Presidente, esta posición la voy a plantear respecto de las consideraciones que se hacen en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente desde el punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas, y además también respecto de las obligaciones que tiene el Estado ya en la legislación interna y los proyectos refundidos. Presidente, el año recién pasado, y honorables senadoras y senadores, el año recién pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo comprendido entre el 2022 y el 2032 como el decenio de las lenguas indígenas, con el objeto de hacer presente el peligro en que se encuentran las lenguas de los pueblos indígenas del mundo actualmente, también para mover las voluntades de los estados y mover recursos y hacer una promoción de las lenguas que actualmente se encuentran en peligro. En este sentido,
el proyecto que se está debatiendo en esta honorable comisión tiene mucho sentido y se enmarca plenamente en este contexto internacional, y esto es importante. Y lo segundo, destacar también que vuestras señorías, en el contexto internacional de los derechos humanos, del derecho internacional, tienen un rol realmente preponderante que en los estudios generalmente no se destaca, y es que a través de la obligación de adoptar medidas legislativas que están establecidas en los tratados, como el Convenio 169, la Declaración sobre los Derechos Humanos de la OEA y otros tratados internacionales, varios tratados internacionales, en forma expresa se señala que los estados deben adoptar medidas legislativas, y en ese sentido vuestras señorías tienen un gran rol, y esto es para hacer efectivos los derechos humanos que se reconocen en los tratados en el ámbito interno. En el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas ha existido una evolución tanto respecto de cómo se han tratado los pueblos indígenas o cómo han sido designados, y hasta la actualidad. Por ejemplo, en el convenio 107 de la OIT, en el año 57 se hablaba de poblaciones indígenas. Después, en el año 66, en el Pacto Internacional, se hablaba de etnias, minorías o etnias, y actualmente en el convenio 169 ya se habla de pueblos indígenas. Esto muestra que el derecho internacional es, a lo mismo como el derecho de los estados, interno de los estados, evoluciona, avanza. Y en este sentido, el reconocimiento de estos pueblos respecto específicamente del convenio 169, sumado a eso, la Declaración de las Naciones Unidas del año 2007, además la Declaración Americana del año 2016, que implican instrumentos ya no a nivel el convenio 169, sí, como tratado internacional ratificado por Chile, pero las declaraciones de las Naciones Unidas, la Declaración Americana, también son instrumentos que especifican los derechos de los pueblos indígenas, y así lo entienden los pueblos indígenas. Cuando uno participa en estas reuniones de pueblos indígenas, tiene esta visión de estos instrumentos, de un corpus juris constituidos por los instrumentos que he señalado vuestras señorías. El convenio 169 reconoce como derecho la libre determinación. Además, y en ese contexto hay un elemento que siempre es un poco conflictivo, que es de la consulta, y la consulta previa. Y investigando por qué existe la consulta previa, que es una cosa importante que aparece luego en el proyecto, es que los pueblos indígenas tienen una cosmovisión distinta a la nuestra, ¿ya? Quienes hemos estudiado Derecho, bien lo sabrá el presidente, además integrante, que nosotros tenemos una formación específica donde las instituciones se estudian de una manera determinada. Por ejemplo, el derecho a la propiedad se estudia y se entiende de una manera determinada, pero en la concepción de los pueblos indígenas la propiedad se ve en forma distinta, ¿cierto? Y ahí aparecen los derechos individuales y colectivos, que también aparecerán en el proyecto. Pues bien, como sabemos ya, en el derecho internacional, en el convenio 169, se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a usar su propia lengua, el derecho a la cultura, etc. También el derecho interno, a través de dos leyes que son fundamentales: la ley 19.253, que reconoce 10 pueblos indígenas. Actualmente esto fue evolucionando, porque en primer momento se reconocieron 8 pueblos indígenas, luego se incorporó el Diaguita y recientemente un pueblo más, ¿cierto? Entonces, esto también, las comunidades, vuelvo a repetir, van evolucionando. ¿Y qué establece, aparte de la ley 19.253? Entre las cosas que establece, establece que la CONADI, ¿no?, tiene el deber de promover la cultura, el idioma indígenas. Y el Estado también debe valorar la existencia de los pueblos como parte esencial de las raíces de la nación. Entonces eso también es súper importante. Y la Ley General de Educación, que se basa sobre los derechos reconocidos en nuestra Constitución Política y sobre los tratados internacionales, y ahí podemos volver al convenio 169, también se reconoce acá. Y también dentro de los principios que inspira la Ley General de Educación se encuentra la interculturalidad. Entonces ya es importante. Además, esta ley establece que en aquellas regiones donde existan alto porcentaje de población indígena o altos,
establece objetivos mínimos para estos estudiantes y estos alumnos y alumnas. Y así, por ejemplo, para la educación parvularia establece determinados objetivos para el uso mínimo de palabras, y así sucesivamente hasta llegar a la educación secundaria o media, ¿no? Los boletines refundidos, señorías, nos podemos resumir, ¿no? Que lo que hacen en definitiva es promocionar. O sea, el Estado acá hace una actividad de promoción de las lenguas indígenas y, por supuesto, de los derechos lingüísticos. Y además fija su contenido. Otro aspecto a destacar, que son varios, que hace el reconocimiento también del Estado de adoptar medidas legislativas para protegerlas y revitalizarlas. No tan solo medidas legislativas, sino que también pueden ser medidas de otro carácter. Y cuando uno analiza el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la obligación de adoptar medidas legislativas, señorías, acá uno ve la importancia que tiene el Parlamento para hacer efectivos los derechos. Otro aspecto interesante que podríamos señalar acá de este proyecto es la prohibición de patentar los conocimientos, los saberes, los nombres, nombres de pueblos, nombres de personas, etcétera, sin consentimiento nuevamente de los pueblos indígenas. Pero en el caso de que se produzca una contravención a esta ley, también se establecen sanciones. Veamos un poco más en detalle lo que este resumen que acabo de realizar. Primero, dentro de los objetivos, dije que el objetivo central es la protección, la promoción y garantía de los derechos lingüísticos. Es decir, el proyecto no se queda con solamente promocionar, sino que también tiene que garantizar, porque eso ahí se condice también con el derecho internacional de los derechos humanos en general y en particular en la materia en discusión. Para hacer y también otro aspecto que establece uno de los proyectos, que es el 9363, es hacer efectivas las obligaciones derivadas del Convenio 169 respecto de la protección y desarrollo de las lenguas, el conocimiento, los valores, la cultura, etcétera, la educación de los pueblos indígenas. Ahora bien, el corpus juris de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas está constituido básicamente por el Convenio 169. Es decir, los pueblos indígenas, como todos nosotros, tenemos los derechos que están establecidos en los pactos generales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, todos los tratados, pero también tienen estos derechos específicos que están contemplados en el corpus juris que nombré al principio. Y, por lo tanto, también deben ser considerados para legislar no tan solo el Convenio 169, también deben ser observados las declaraciones. ¿Por qué las declaraciones? Porque los pueblos indígenas las consideran en cierto sentido obligatorias, vinculantes para el Estado, porque el Estado ha firmado esas declaraciones y además representan un consenso de más de 20 años respecto a la materia. Ambas declaraciones, no obstante ser declaraciones y no entenderse ratificadas en este Congreso, ¿no? Pero en el fondo lo que se hace, ha existido una evolución de 20 años prácticamente donde se han discutido esas declaraciones, por lo tanto, con la participación obviamente de los pueblos indígenas para adoptarlos. Ahora bien, los proyectos hablan de lenguas reconocidas y al respecto ambos hablan de la lengua aymara, la quechua, la mapuche, Rapa Nui y otras, pero también se incorpora la diaguita, la lengua diaguita y coya, respecto de las cuales sabemos que son lenguas que están vulneradas. Por ejemplo, la lengua diaguita, existen proyectos al respecto donde se han desarrollado, se ha ido recuperando la lengua, y esto es importante porque el proyecto habla también de estos derechos que tienen los descendientes de los pueblos para hablar su propia lengua, y por lo tanto se desarrollan programas para lograr que estas lenguas se vuelvan a hablar o se vuelvan a analizar. Ahora, ¿qué implica? Ahora bien, ninguno de los proyectos hace referencia al pueblo chango, ¿cierto? Yo no soy especialista en lenguas indígenas, a lo mejor no las conozco en forma específica, pero es una lengua que ha desaparecido, obviamente, pero
puede volver nuevamente, tal como lo hicieron los pueblos de Yaquita al principio. Incluso la ley 19.253, presidente, al principio no reconoció al pueblo de Yaquita, sino que se incorporó después, porque se fue investigando y se reconocieron esas características esenciales que permiten el reconocimiento de un pueblo. Y por lo tanto esta ley también debería tener esa amplitud para que en la medida que las comunidades indígenas vayan redescubriendo su propia lengua, vayan revitalizándola, se pueden ser reconocidas también y puedan obtener los beneficios que establece la ley. Ahora bien, ¿qué implica el reconocimiento de esta lengua? ¿Qué implica en la forma práctica? Implica que tiene el carácter ya de lenguas nacionales y oficiales, junto con el castellano, ya en sus territorios, en sus comunidades. También se produce un programa, ¿no?, para revitalizar aquellas lenguas que están vulneradas o simplemente aquellas lenguas que están desapareciendo. Y cuando están desapareciendo lenguas, señor presidente, está desapareciendo nuestras culturas, en definitiva, está desapareciendo. Entonces, por eso, de ahí la importancia. Ahora bien, ¿qué se entiende respecto de ley también? Y si uno ve, por ejemplo, la legislación comparada que yo vi en México, por ejemplo, establecen definiciones de qué se entiende cada aspecto, ¿ya? El proyecto establece que se entiende por lengua de los pueblos indígenas aquellas lenguas preexistentes. O sea, estamos hablando de aquellas lenguas preexistentes al Estado presentes en nuestro territorio, ¿cierto? Para continuar, ahora, esto genera unos derechos, ya que son los derechos lingüísticos. Ahora, ¿qué se reconoce al respecto? Se reconoce primero el carácter individual y colectivo de las lenguas, ¿cierto? De la comunidad lingüística, de una comunidad de un pueblo determinado, se reconoce no tan solo a la persona individual que habla la lengua, sino que también a esa comunidad a la cual pertenece o a la comunidad donde se habla habitualmente esa lengua. También el derecho a comunicarse en la lengua propia, ya sea de manera verbal o de manera escrita, en privado o en público, porque no tiene mucho sentido, permítame, reconocer una lengua si no vamos a poder ser reconocidos también en la comunidad, y esta lengua ser valorada, reconocida. El derecho de los descendientes a aprender a hablar la lengua de sus ancestros, es decir, sus antepasados. Derecho a conservar el nombre cultural y patrimonial y el significado de sus espacios y territorios. Y esto es importante acá y que puede generar algún problema y que debe ser entendido, como lo explicaba al principio, en esta especificación del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas. Tienen derecho a ser consultados respecto a toda medida que se pretenda implementar en materia de lenguas, conocimientos, valores y sus culturas originarias. Claro, y esto tiene desde el punto de vista del derecho internacional, tiene sentido. Claro, son los pueblos indígenas quienes mejor conocen sus lenguas, sus culturas, tienen que ser consultados. Y además, si uno analiza la legislación extranjera, también aparece siempre el tema de la consulta, y esto es concordante con las obligaciones del Estado que ha asumido en virtud del convenio 169, presidente. Otro aspecto importante es que se establece el derecho a no ser discriminado por hablar por razones lingüísticas, es decir, el derecho a que yo no sea discriminado porque hablo determinada lengua en el ámbito público tanto como en el ámbito privado, es decir, en el trabajo, en materia de salud, de seguridad social, en la familia, etc. Derecho también comprende, ¿no?, a ser informado en la lengua de origen, ya sea a través de resúmenes, el proyecto habla de reseñas, proporcionar reseñas. Como decía, también algo importante que establece el proyecto y que es interesante de destacar es que en materia educativa, ¿no?, se establece que deben ser reconocidas las lenguas en todos los establecimientos educacionales. Esto puede generar un problema, ¿no?, que, claro, las lenguas en los
comunidades o las regiones donde ya se está implementando o se ha implementado, no hay problema, pero por ejemplo en donde no existen todavía implementado esto, puede generar un fuerte impacto. Pero recordemos también que en materia de derechos humanos existe una evolución y al principio las cosas que nos parecen costosas, ¿no? Al final, o difícil de implementar, al final se implementan. Por ejemplo, podríamos traer a colación el derecho al acceso a la información pública. O sea, al principio cuando se pensó esto, se pensó en complicado, pero al final nadie podría decir ahora que ese derecho en el Estado no está garantizado, ¿cierto? Entonces aquí también pensar que en definitiva lo que se puede hacer es ir avanzando poco a poco en el reconocimiento de estas lenguas, uno primero para que no desaparezcan y no desaparezca el patrimonio de los pueblos indígenas y tampoco no desaparezca el ser esencial de estos pueblos, el cual el Estado se ha comprometido a reconocer. Otra medida que se establece que es la protección de los conocimientos tradicionales, ¿no? Que parece evidente, los saberes de los pueblos, los nombres, los lugares. Y consecuente a eso, se establece la provisión para patentar los conocimientos tradicionales, los saberes, los nombres, etcétera, de las comunidades sin su consentimiento. Es decir, si las comunidades consienten en que se patente un nombre, por ejemplo, un patronímico, o quizás, bueno, se podría hacer, se permite, pero con la anuencia y el consentimiento de los pueblos indígenas o de la comunidad a quien se le solicita esta autorización y también estos recursos, por decirlo de alguna manera, que se obtengan, irían en beneficio de estos establecimientos que se crea también por la ley para fomentar el conocimiento de las lenguas. Pues bien, otra de las medidas que se establece es el Instituto Nacional de los Derechos Lingüísticos. En el derecho comparado, particularmente en el derecho mexicano, que fue la experiencia que yo vi respecto de este organismo que se crea por el boletín 9363, más bien diría yo que requiere ser una organización, si me permite, presidente, decir que debe ser repensada, porque en el derecho comparado estas organizaciones están establecidas con patrimonio propio, con autonomía, con un consejo, con facultades bien especificadas, con un órgano, con un consejo directivo integrado por distintas autoridades, etcétera. Desde este punto de vista, es importante que exista este organismo para, en definitiva, redescubrir las lenguas, ¿no? Y también la cooperación con los demás organismos de la sociedad, como por ejemplo las universidades, que en otras partes, por ejemplo en Perú, existen experiencias donde ya las tesis se defienden en la lengua indígena correspondiente. O sea, me ha tocado tener compañeros que han defendido su lengua en quechua, por ejemplo. Y bueno, es una experiencia que nosotros podríamos decir en alguna universidad de, no sé, Temuco, por ejemplo, podrían tender a defender al menos una parte, como nos corresponde a veces cuando uno defiende sus tesis, alguna parte hacerla en idioma inglés, ¿no? ¿Por qué no hacerla también en la lengua que uno estime pertinente por su derecho a hablar y expresarse en la lengua que uno desee, y que también desde el punto de vista individual, como derecho individual, corresponde a una expresión de la dignidad de las personas? También, para ir finalizando ya, otro de los aspectos que establece la ley, que también está establecido en otras legislaciones, es que se establecen sanciones para el incumplimiento. En este caso, hay dos hipótesis bien claras en los proyectos, que sanciones para el caso de apropiación de los conocimientos y saberes indígenas, y sanción para castigar a quienes discriminen arbitrariamente a las personas porque hablan su lengua, ¿cierto? Si actualmente, y esto es realista porque existe discriminación respecto de las personas que pertenecen a los pueblos indígenas, y que si uno va a la sociología encontrará que
Esto tiene que ver con el proceso de colonización, después el proceso de asimilación que han vivido los pueblos indígenas y que bien prohíbe la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, ya aquí entramos a este aspecto específico. Los boletines, refundidos no, sancionan de distinta manera estas infracciones. El boletín 9363, presidente, senadoras y senadores, sanciona con multa, ¿cierto?, de 500 UF a quienes la apropiación indebida de la propiedad intelectual, la discriminación de las personas por ser indígenas y la manipulación, esto es importante, la manipulación de la imagen de las personas, de las comunidades y pueblos por los medios de comunicación. Y establece como quien tendrá jurisdicción para esto, el juez de policía local. Sin embargo, el boletín, señoría, 15776 sanciona a quienes discriminan también, a quienes hablan la lengua indígena, con lo dispuesto en la ley 20.609 sobre discriminación, ¿no?, del año 2012, y aquí hay una autoridad distinta para sancionarla, que es el juez de letra, ¿cierto? Y ahí se establece la acción de no discriminación, y que establece un procedimiento específico para el caso. Termino, presidente, señalando la importancia del proyecto, señalando que es importante para el Estado, para los pueblos indígenas, la función que realizan ustedes en el sentido de hacer efectivos los derechos reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en el corpus juris de los pueblos indígenas. Gracias, presidente. Hacerle una propuesta a la comisión. A ver, son temas contraculturales, la cultura hoy día, pero yo soy firme defensor de que tenemos que avanzar en rescatar las lenguas de los pueblos originarios. Hace muy poco se estableció el año de la recuperación de las lenguas de los pueblos originarios por parte de las Naciones Unidas. Creemos que es fundamental porque recuperar también parte del alma del país. Entonces tenemos una dificultad respecto de los dos textos que establecen en algunas materias sanciones distintas. Entonces, ¿cómo poder armar un solo proyecto? Entonces, yo quiero proponerle a la comisión pedir autorización hoy día para discutirlo esto en general y en particular, y llegar a la sala con un texto que esté además concordado también con el Ejecutivo, y que tenía algunas observaciones justamente para poder trabajar conjuntamente. Yo quiero pedir a que los asesores, si es que resolvemos esto, que los asesores podamos trabajar, de todos los parlamentarios, podamos trabajar junto con el Ejecutivo en armonizar un solo texto y llegar a la sala con un texto completamente concordado por todos los señores y las señoras senadoras. ¿Les parece? Ok. Entonces, damos por aprobado la solicitud de la solicitud de la discusión en general y en particular del proyecto. La vamos a pedir en el día de hoy, y le pido a los y las señoras senadoras que podamos trabajar con sus respectivos asesores y con el gobierno. Estuvieron presentes acá, ¿qué organizaciones por parte del Ejecutivo? La Subsecretaría de Derechos Humanos, estuvo Relaciones Exteriores, y estuvo también, antes estuvieron de la CONADI, ¿no? Entonces debiéramos convocar a la CONADI, debiéramos convocar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, y debiéramos convocar también al encargado de relaciones de pueblo, de derechos humanos, del encargado de derechos humanos de la Cancillería, que estuvo presente, más los asesores de los parlamentarios. Si puede, secretaria, liderar ese esfuerzo, y la idea es que ojalá podamos llegar con un texto concordado y ordenado, que nos permita trabajarlo un poco, armonizar ambos textos. Hay algunas materias que requieren efectivamente patrocinio ejecutivo, hay materias además que requieren, por supuesto, esta materia requiere consulta indígena, hay que ver, porque nosotros no tenemos un procedimiento normado desde del Congreso, sí lo tiene el procedimiento normado el Ejecutivo. Veamos cómo lo ordenamos para poder tramitarlo de manera adecuada. Esta es una materia que tenemos que ser muy serios, muy responsables, y yo vuelvo a insistir, yo por lo menos quiero que esta sea una de las materias que despachemos de este año desde el Parlamento.
Senador Saavedra, ¿quiere decir algo? A ver. Ahí está. Sí, tiene que ver con la relación con el Ejecutivo. Yo creo que es atingente que usted o senadores que quieran conversarlo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien. No solo la subsecretaría, que me parece fantástico, pero el ministro el que da la temporalidad, no el subsecretario, para tener la relación oficial con el gobierno y que del comienzo partamos bien, porque se trata de tener un solo proyecto que finalmente derive en el reconocimiento pleno de lo que son las lenguas de los diferentes pueblos que están en nuestra nación. Entonces, ese es se lo propongo, presidente, para hacerlo bien, nada más. Bueno. Nada más. Bien. Eso propongámosle. Si les parece, le proponemos al propio ministro, voy a hablar con él hoy día, que seguramente va a estar en la sala. Le vamos a proponer justamente iniciar que él designe a un interlocutor Claro. que permita justamente poder articular, y le pediría también a la Biblioteca del Congreso que sea parte de ese equipo que esté trabajando en la armonización del proyecto. ¿Les parece? Está bien. Bien, de acuerdo. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.